Muy bien, continuando con el programa, vamos a empezar con la sesión 2, que es una mesa redonda que va a tratar sobre la experiencia en embriogenética, medicina basada en evidencia. Para ello vamos a contar con 4 charlas de 4 distinguidos investigadores en diferentes tópicos y áreas de la parte de la investigación en reproducción humana, principalmente en lo que significa el desarrollo en la parte de laboratorio. Para ello, la primera charla va a estar a cargo de la doctora Clara Esteban. La doctora Clara Esteban tiene una maestría en genética humana de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, tiene un doctorado en genética reproductiva de la Universidad Estatal de Mississippi en Estados Unidos y es consultora y auditora en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica. La invito por favor a pasar al estrado para que nos explaye el tema sobre blastocistos euploides, cómo mejorar la tasa de embarazo. Buenos días para todos, mil gracias por la invitación. Entonces, nuestra charla está enfocada más que todo a todos los clínicos para que recordemos que llevamos más de 30 años transfiriendo embriones, más de 30 años teniendo embarazos y teniendo nacidos en casa vivos y sanos. Entonces, tenemos que empezar desde lo que aprendimos en embriología o en genética de la universidad, en donde la selección natural era el pionero y quien elegía quién nace y quién no, cuándo me embarazo o cuándo no me puedo embarazar, y ya a lo que tenemos en el momento, que sería la selección in vitro, donde nosotros estamos los embriólogos y también los médicos expertos en mirar cuál es el mejor embrión que por morfología, por dinámica, por composición genética, cuando accedemos a todas las técnicas de preimplantación y diagnóstico genético, podemos saber cuál es el embrión escogido para ser el bebé que nuestra paciente está pidiendo. Además que a lo largo de toda la mesa redonda que vamos a tener nos vamos a dar cuenta cómo hemos evolucionado y tenemos muchísimas herramientas para saber en ciencia básica qué es lo que está pasando en mi cultivo, qué es lo que está pasando en mi embrión, por qué embarazo o no embarazo. Entonces tenemos que recordar, sobre todo cuando tenemos a nuestra paciente, que la inestabilidad genética ha existido por siempre. La selección natural se agarra de esa inestabilidad genética para poder seleccionar el mejor gameto, el mejor embrión, el mejor endometrio, para que esta señora pues quede en embarazo y tenga su bebé. Entonces, si recordamos, tenemos toda la cresta genital, en donde todas las células migran hacia donde se van a desarrollar las gónadas. Y en ese momento tenemos más de 7 millones de células germinales. Y únicamente en el ovario de la mujer van a quedar 1 millón cuando está en periodo de gestación. Y cuando nace solamente van a quedar 300.000. Esa es la mejor prueba para saber que cualquier célula está haciendo esta inestabilidad genética para seleccionar lo que quedó mejor, lo que la genética hizo recombinar y cambiar para que fuese bien. Entonces, la mujer nace con 1000 óvulos, que son con los que estamos trabajando, y mucho menos cuando nos llegan a los 40 años. Luego, selección natural tiene otro punto de corrección, que es el primer cuerpo polar. Lo que me sobra como óvulo lo saco en el primer cuerpo polar. Y por eso la genética reproductiva empezó analizando esos cuerpos polares. Luego de que fertilizo ese óvulo, también puedo sacar en segundo cuerpo polar lo que me sobra. Es el segundo punto de recorrección que tiene la selección natural para tener un embrión que sea sano. Luego de esto, en los embriones en día 3, nosotros vemos en el laboratorio cómo se empiezan a fragmentar. En esos fragmentos también hay selección natural. La célula que está normal se va a fragmentación y ella no entra a compactación. Ese es nuestro tercer punto de salvar este embrión que estamos teniendo en el laboratorio. Y luego él también es inteligente en decir selección natural. Tengo estas células anormales que me quedaron, no las pude fragmentar, las mando a placenta, las mando a trofoblasto y me quedo limpio en masa celular interna, o dejo unas pocas en masa celular interna dependiendo en el momento en que se ocasionó la normalidad, o me queda miti-miti, un porcentaje, que es lo que ahora está en lugar, que es los mosaicos. Luego, otro punto de selección natural es ese endometrio. Aunque los especialistas lo están preparando perfecto, lo ven trilaminar, lo ven de buen tamaño, ese embrión no implanta,
porque ese endometrio es selectivo o receptivo, pero también viendo esa parte genética. Entonces podemos lograr el embarazo en curso o se embaraza y tiene una falla de implantación. Entonces el endometrio también nos está haciendo un punto de corrección y un punto de selección natural. Luego ese mosaicismo o esa normalidad genética se pudo quedar en placenta y el niño es perfecto. Pero luego de que se han creado las 3 capas germinales, la selección natural vuelve y dice, pilas, aquí se nos fue un Turner, entonces mandémoslo a piel. Entonces puede ser una selección natural de capa germinal que nos está mandando esa anormalidad a una capa germinal que no es importante para que seamos seres humanos. Entonces, en realidad, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es cultivar e identificar el embrión que pueda tener mayor capacidad de ser un nacido vivo, sano, en casa, que es lo único que la paciente llegó a nuestra consulta para tener. Entonces de esto depende ya muchísimo. Entonces necesitamos un blastocisto diploide que implante, que permanezca 9 meses en mamá, que nazca y que sea un niño sano. Entonces partimos desde el laboratorio, tenemos que tener un buen ambiente, tenemos que contar con medios de cultivo que nos están haciendo una estabilidad genética dentro de nuestro sistema in vitro, tenemos que medir pH, tenemos que tener los mejores equipos para que el ambiente y los insumos que tengamos sea similar a lo que ese gameto iba a tener en el útero materno. Entonces todos nosotros somos responsables, nuestra clínica de fertilidad es un útero donde el bebé de estas pacientes se está gestando. Tenemos lo que todos los embriólogos aprendimos a hacer, que es el grado morfométrico, y ahora tenemos a disposición todas las pruebas genéticas y ómicas que están a disposición. ¿Qué buscamos? ¿Por qué estamos haciendo pruebas genéticas? Para aumentar la tasa de nacido vivo, para disminuir la tasa de falla de implantación, para disminuir el aborto recurrente y además la ansiedad materna. Entonces, para eso tenemos el mejor actor en nuestros laboratorios, un blastocisto. Miren la masa celular interna, compacta. Miren el trofoblasto, completamente expandido. Miren el blastocele, completamente haciendo esa capa laminar donde va a estar el trofoblasto que va a lograr implantación. Y miren la zona pelúcida, completamente delgada, lista para ser implantada y comunicarse con la madre y pasar esa selección natural del endometrio. Entonces ya sabemos por toda la tecnología de inteligencia artificial, time-lapse y todos los métodos y softwares y apps que hay en este momento que un embrión que está completamente expandido, que mida más de 150 micras, pues es el embrión que está listo para implantar. Ese es el embrión que yo tengo que entregar a ese endometrio. A diferencia de la parte B, donde está más pequeño, entonces él le va a tomar tiempo llegar a ser el que va a aceptar el endometrio. Y aprendimos hace mucho tiempo atrás en muchas conferencias que el endometrio no espera al embrión. Entonces si el endometrio se va, nunca ese embrión logró sembrarse donde tenía que sembrarse. Esto va muy de la mano de la circunferencia y del área que tiene este blastocisto, que los blastocistos que tienen mayor área, más de 30.000 micras de área, pues son los que están listos para ser implantados y son los elegidos inicialmente para poder tener el embarazo. Luego viene toda la tecnología que hay en el momento. Si tal vez mi microscopía no es la perfecta, pues el app nos está diciendo, miren, el primer embrión todavía la zona está gruesa, todavía el trofoblasto no está plano, todavía la masa no está compacta. Pero si miramos el segundo embrión, pues está ya perfecto. Entonces a él le faltan pocas horas para comunicarse con endometrio para implantarse, o también es el embrión que yo puedo seleccionar para hacer el diagnóstico genético, porque ya está completamente diferenciado. Entonces, si estos son los blastocistos que tenemos en el laboratorio, vamos a tener, son los que antes de tener genética preimplantacional, eran los que íbamos a transferir de primeras, eran los que nos dieron embarazos durante 30 años sin tener diagnóstico genético. Entonces, esos son los mismos que yo tengo que analizar genéticamente. Entonces, ya están todas las investigaciones que vienen desde mucho tiempo atrás, los últimos reviews que han existido en morfología, y sabemos que los embriones que son de mayor calidad, de grado 4 y AA o combinaciones BA o AB, son los que mejor tasa de embarazo en curso nos dan y de nacimientos vivos. Cuando trabajamos con los de menor calidad, pues son los que nos van a desencadenar mayor aborto, al igual que si transferimos embriones que son de día 6, tienen mayores tasas de abortos. Y eso lo sabíamos sin haber hecho preimplantación. Entonces necesitamos optimizar que el ojo clínico que teníamos sea el mismo que vamos a seleccionar
para tener preimplantación en los embriones buenos, que muy probablemente van a ser euploides y vamos a poder transferir y tener embarazo en casa. Si estos son los embriones que tenemos en el laboratorio, por experiencia sabemos que no son los primeros que íbamos a transferir. Sabemos que alguno de ellos puede ser euploide, pero ¿será que ese es el embrión que con seguridad nos va a dar un bebé en casa? Ya lo sabemos que por morfología puede ser que no. Y entonces cuando hacemos genética reproductiva tenemos que respetar lo que la naturaleza nos está diciendo. Entonces empezamos con que tenemos que biopsiar embriones que están en grado 4. ¿Por qué? Porque él ha completado todo ese gradiente osmótico que hace que las células se expandan y se aplanen y saquen y llenen el blastocele para que se expanda completamente. En ese momento, cuando la célula está plana porque sacó todo el blastocele, vamos a poder sacar fácilmente los embriólogos 4 a 6 o 8 células para poder tener una cantidad representativa que vamos a mandar a tamizar. Respetando únicamente esta ley, vamos a tener las mejores células que no han sido excluidas por el blastocisto y que muy probablemente nos va a disminuir la tasa de mosaicismo. Entonces acá tenemos, ahí tengo un video, si me haces el favor, en el primero, porque no. Entonces vemos cómo el potencial de sodio-potasio está alrededor de cada una de las células que tiene esa mórula y cómo unas células son escogidas para ser las que van a hacer la cavitación del blastocisto. Y esas células van a empujar la masa para que se compacte y van a dejar todo el trofoblasto alrededor para que él seleccione esa cavidad de trofoblasto y de masa celular interna. Cuando yo hago el hatching en día 4 para que en el día 5 las células estén extruidas y yo las pueda coger fácilmente, yo pude haber afectado las células que tenían que llenarme la cavidad del blastocisto. Entonces luego puede ser que ese embrión sea euploide, pero cuando lo descongelo no me vuelve a expandir, porque yo induje algo en el embrión que no pueda responder a la expansión posteriormente. Entonces ya sabemos que fenotípicamente un embrión tiene calidad para poder ser un bebé en casa, pero ¿cómo está genéticamente? Para eso viene toda la tecnología de genética reproductiva que tenemos en el momento. También sabemos durante estos 30 años de experiencia en reproducción que después de los 35 la tasa de embriones euploides es muy baja. Entonces ahí es donde especialistas y embriólogos tenemos que juntarnos para lograr llegar a elegir el mejor blastocisto euploide por morfología y por genética para tener un bebé en casa. Entonces esto es más para sus embriólogos y los embriólogos que estén aquí presentes. Necesitamos tener 4 a 6 células intactas de calidad. No contamos las 2 en donde hicimos el láser, no contamos las 2 que se lizaron al hacer el flipping. No contamos las células que sabemos nosotros como embriólogos que no van a servir para hacer la amplificación del genoma. Y tenemos que, si tomamos embriones que son de grado 4, vamos a ver las uniones célula-célula para respetar la morfología que tiene cada uno de los embriones. Los mosaicos han disminuido notoriamente cuando simplemente se les enseña a los embriólogos que tienen que echar ojo y ver y dejar que el blastocisto se recoja para que me pueda dejar ver todas las células que están excluidas del blastocisto. Démonos cuenta en el primer blastocisto como toda la pared superior está excluida, es un montón de células. Si yo le hago hatching, pues él va a sacar lo que para él es mejor y tal vez esas células el blastocisto ya no las quería, por eso las sacó de primeras. Tal vez esas no son las primeras que va a coger el endometrio para implantar y hacer que el embrión entre en el trofoblasto. Igualmente las segundas. Entonces ya la técnica y las casas comerciales nos dan agujas de diferentes tamaños, de diferentes formas, para lograr entrar y buscar lo que realmente pertenece al blastocisto, lo que selección natural dejó que quedara adentro, para que eso sea lo que analizamos. En la última foto de 52 células lisadas, fuera de lo de compactación del blastocisto. Si esas son las que yo cojo, ahí ya tengo 40% de mosaicismo. Y entonces el problema viene después cuando está el resultado. Entonces, si estos son los embriones que biopsiamos, estos son los resultados que vamos a tener. 75% de los embriones son euploides, porque venían de morfologías que ya tenían cara de bebé, digo yo, en el laboratorio. Y el tercero, pues es un mosaico de baja proporción, que pues teniendo 3 euploides, allí va a estar el bebé que esta mamá está buscando. Si estos son los embriones que estamos biopsiando en el laboratorio, que tampoco los hubiésemos escogido para hacer el primer embrión a transferir a una paciente, pero para genética los estamos cogiendo. Son los que nos van a dar falla en la amplificación o nos van a dar mosaicismo. Y si nos da uno normal,
después en el laboratorio, cuando nos toque descongelar ese embrión que biopsiamos, vamos a tener estas características. Entonces es un embrión que tampoco va a implantar, porque no tiene la morfología necesaria para que el endometrio lo reconozca. Entonces, en realidad, si los resultados son de embriones normales, vamos a poder seleccionar. Y luego está toda la discusión de mosaicismos, que pues en esta mesa redonda tal vez vamos a llegar a una conclusión, pero en realidad la señora llegó a nuestra consulta para hacer un diagnóstico genético y tener un hijo sano. La señora no llegó a nuestra consulta para que yo le diga, ay, mire, si usted se transfiere el que tiene trisomía 19 pero está en mosaico bajo, tal vez usted tiene una posibilidad de 5 al 10% de embarazarse, tal vez no aborta y tal vez en 9 meses su hijo herede el mosaicismo y no tenga nada. No. Entonces, esta genética tiene que orientarnos a saber qué es lo que vamos a decirle a la paciente, y en este resultado, por ejemplo, podemos ver, nuestra paciente tiene alta inestabilidad genética. Es la hora de que podamos pasar al paso B. Necesitamos gameto donado. Necesitamos saber cómo vamos a mejorar. Entonces, la mayoría de blastocistos grado AB, ¿todos son euploides? No, porque las trisomía 21, 18, los Turner y los Klinefelter son bonitos, son buenos embriones porque son seres humanos que están en nuestros pacientes. ¿Los blastocistos euploides dan más embarazo y nacido vivo? Sí, en mayor porcentaje. ¿Los blastocistos grado C y D tienen mayor posibilidad de ser aneuploides? Sí. ¿El blastocisto euploide va a ocasionar más falla y aborto? Sí. ¿Transferirlos de mejor morfología nos va a aumentar la tasa de embarazo? Sí, y más si son euploides y si son de buena morfología. Entonces empiezan a ver todas las herramientas que, aparte de decirnos si el embrión es euploide o aneuploide, nos puedan decir de dónde viene, de dónde es el origen de la normalidad. ¿Es paterna o materna? Entonces el especialista puede decir vámonos a óvulo donado o vámonos a semen donante. También nos puede decir si esos embriones sí eran de la pareja, que también todos nuestros pacientes piensan si nosotros en el laboratorio podemos confundir algo. Nosotros sabemos, por todas las técnicas de reproducción asistida y de genética que hemos tenido, que el 10% de las anormalidades que son de cromosoma completo son de factor masculino. A nosotras, a nuestros óvulos son los que pasan y hacen mosaicismos de cromosoma completo. En cambio, todas las de MQ-, 10+, 10.2, todas esas, el 70% son de origen masculino. Entonces, estos son los resultados que tenemos para saber el origen del cromosoma normal. Entonces, este que tiene pérdida de lesión de duplicación del cromosoma 11 es paterno, la pérdida del cromosoma 21 es materno y el 22 es mosaico. Entonces, de esa manera, el especialista puede dar opción al paciente. La otra cosa eran los 3 pronúcleos. A todos los embriólogos nos enseñaron 3 pronúcleos, déjenlos en la gota 5. Pero ahora vemos que hay muchos 3 pronúcleos que llegan a blastocisto y son divinos. Entonces podemos hacer genética de reproducción y podemos saber si ese embrión, teniendo técnicas de amplificación de nucleótidos, hacer como la paternidad, si ese embrión tiene un set masculino y un set femenino y no que sea poliploide. Y de esto en Colombia ya tenemos varios nacimientos que con el diagnóstico genético de implantación hemos podido dar oportunidad a un blasto lindo morfológicamente que sí era un niño sano. O definitivamente confirmamos que es un poliploide. No pasó nada, solamente le dimos oportunidad a un embrión. Lo del matching que les digo para saber que esos embriones sí son, increíblemente con toda la inteligencia artificial, con todos los sistemas testigos que tenemos, y todavía podemos tener el riesgo de confundir unos gametos o un embrión al transferir. Entonces esto nos hace el matching y nos puede decir que todo está bien. Lo más importante de todo esto es que la ciencia ha seguido evolucionando después de genoma humano. Entonces tenemos máquinas que nos pueden dar una sensibilidad de especificidad mucho más grande de lo que cuando hicimos genoma humano, de cuando hicimos CGH, de cuando hacíamos FISH. Entonces toda esta información nos tiene que dar la sensibilidad de saber cuál es el embrión que está en perfectas condiciones. Y la investigación sigue, porque las pacientes, si me hacen aneuploidía, también me pueden mirar si soy fibrosis quística o también pueden ver si mis embriones tienen riesgo para Huntington. Entonces la ciencia tiene que seguir evolucionando en dar herramientas para poder parar cadena de transmisión de enfermedad. Esta es una forma como se seleccionan los nucleótidos que son informativos para una familia para cierta enfermedad. Entonces no estamos solos, ya no es Robert Edwards y su embrióloga y Steptoe, no. Ahora somos los embriólogos, los especialistas,
los de genética reproductiva, los matemáticos, los estadísticos, los bioinformáticos, los ingenieros biomédicos que están haciendo que esta tecnología esté a punto para poder dar lo que necesitamos a nuestros pacientes. Este es un mapa de todos los laboratorios que remiten a Cooper sus biopsias de embriología, y lo más importante es que cualquier biopsia que yo mande a analizar allí la están comparando a diario con 1.500 más laboratorios que están analizando en el momento y secuenciando, y mensualmente analizan un montón, y la inteligencia artificial se está alimentando de cada una de las muestras que están. A largo plazo nos van a poder decir cuáles polimorfismos o cuáles cosas son naturales de los latinos o cuáles son europeas, para saber que esos mosaicos que estamos viendo puedan ser tal vez normales en nuestra población, y por eso es que estamos teniendo hijos sanos cuando transferimos y son mosaicos. En realidad, el único límite para toda la ciencia que ustedes han conocido durante 30 años y que seguimos teniendo en los laboratorios es no perder nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Un embrión sano, que se implante, que dure 9 meses y esa pareja tenga un bebé en casa. No un montón de información genética y de fisiología de por qué ese embrión no está bien o no está mal. La paciente viene únicamente, soy infértil, quiero un bebé. Entonces, todo lo que queramos hacer, no perdiendo el objetivo. Mil gracias.